¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Ay, gracias a Dios me pude conectar. Pensé que no iba a poder. Ahorita con el otro grupo no pude. Con otro grupo no descargué, no pude descargar lista de asistencia. Ahorita vemos cómo le hacemos ahorita para que no nos vaya a pasar esto. Sí, bueno, chicos, ya saben, la primera hora ahorita vamos a ver lo que es óptica geométrica, que es el primer tema de la segunda unidad. Con este y con el tema de la siguiente unidad terminamos el primer parcial. O sea, ya se acabó el primer parcial, nos queda una tarea. Explico el tema hoy y los problemas la siguiente clase, que también son 2 horas. La siguiente hora, recuerden que vamos a tener a la maestra Blanca y vamos a tener al maestro Hernán para que ustedes todas las preguntas que tengan las puedan externar y que no se queden con dudas ni de prácticas profesionales ni lo que comentaban acerca del taller, ¿de acuerdo? De los talleres culturales y deportivos. Bueno, ya estoy grabando ahorita, entonces, nada más déjenme ponerles la presentación, ¿ok? Porque, como les digo, estuve batallando mucho en la clase anterior. Espero que ahorita no batallemos. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es compartirles la presentación. Esa presentación ustedes ya la tienen ahí, ya se las publiqué hace ratito. Ya les publiqué también la tarea. Entonces, a lo mejor si se inquietan de que, oye, maestra, es la tarea, recuerden que todavía no explicamos problemas. Hasta que terminemos de explicar problemas, pueden hacer la tarea. Entonces, bueno, para poder entrar a la óptica geométrica, pues tenemos que ver primero qué es óptica, ¿sí? Entonces, vemos que la óptica es la parte de la física que estudia los fenómenos relacionados con la luz y con la visión, ¿sí? La luz y los diferentes fenómenos, ¿sí? que podemos ver con la óptica son los que presentan los estudios más interesantes de todo lo que es la física. ¿Por qué? Porque como estimula el sentido de la vista y hay siempre colorcitos o imágenes, entonces se ve muy padre, es lo más interesante siempre en la física. Bueno, los experimentos. Pero tanto los experimentos como el desarrollo histórico es bien importante para ver cómo se han estado desarrollando los principios, los conceptos y las propiedades de la luz con lo que podemos explicar estos fenómenos. Entonces, estos fenómenos los vamos a dividir en tres ramas, es decir, la óptica la dividimos en tres ramas, que es la óptica geométrica, la óptica física y la cuántica. También vemos que lo que es la naturaleza de la luz no es diferente con otras radiaciones electromagnéticas, como es el calor, las ondas de radio o las radiaciones ultravioletas, etc. Aquí lo que va a distinguir es que la luz lleva energía, ¿sí? Acuérdense, la energía luminosa. Ahorita ustedes que son de electrónica, pues ya saben la energía solar. Entonces, la luz lleva energía, ¿ok? Entonces, ¿qué es la luz? Pues es la radiación electromagnética que puede afectar el sentido de la visión. Así lo vamos a definir. Y vamos a ver la óptica geométrica. Bueno, ¿qué vemos en óptica geométrica? Bueno, pues aquí esto se va a basar en lo que es la teoría de los rayos de luz, ¿sí? Por la cual cualquier objeto visible que emite luz lo va a hacer de manera recta y en todas direcciones a su alrededor. Bueno, pero también vamos a ver que cuando estos rayos inciden sobre objetos, pueden ser absorbidos, reflejados o desviados. Ahora, si los rayos penetran al ojo humano, pues entonces estimula el sentido de la vista. Primero vamos a ver cómo se propaga la luz. Bueno, ya dijimos que se propaga en línea recta, mire. ¿Sí? Si este propaga luz, un hierro al blanco, está tan caliente que ya está blanco, emite luz, puede pasar por una lente, si en línea recta está una rendija
La atraviesa otra lente, un prisma y se forma el espectro de luz o bien pantalla, pero siempre va a ser en línea recta. ¿Ok? También vemos que la velocidad de la luz en el vacío es de 300,000 kilómetros cada segundo. Nosotros lo vamos a escribir como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que les digo, equivale a 300,000 kilómetros cada segundo. O sea, mucho. ¿Cómo podemos demostrar que la luz viaja en forma recta? Bueno, si nosotros tenemos un foco, ¿sí? Y nos paramos, hay una sombra, ¿sí? Pero si nosotros nos movemos, la sombra se va a ir moviendo, depende de la posición que tomemos nosotros, ¿ok? Entonces viaja en línea recta. También seguramente ustedes hicieron en secundaria un experimento que se llama cámara oscura, que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla. La cámara oscura permite demostrar que la luz se propaga en línea recta. Por ejemplo, si tenemos un cuarto totalmente cerrado, o sea, con una puerta, pero se abre y se cierra, y una perforación, la luz va a pasar, pero cuando justamente la fuente emisora de luz, que en este caso es el sol, está detrás de esta torre, ¿sí? Se va a reflejar la torre misma, o sea, vamos a poder ver la torre, ¿sí? En una de las paredes, o sea, que esté en línea recta. Se ve al revés, bueno, más adelante vamos a ver eso, ¿verdad? En los porqués, pero vamos a poder ver la imagen, bien bonita, ¿ok? Es el principio también de las cámaras fotográficas, la cámara oscura. Bueno, vemos también que tenemos 3 tipos de cuerpo, ¿sí? Los transparentes, los translúcidos y los opacos. Bueno, un cuerpo opaco, como este último, es aquel que no permite pasar la luz a través de él, no permite el paso de la luz a través de él. Si recibe rayos, ¿qué va a hacer? Disculpen ustedes, entonces si recibe rayos, pues va a proyectar una sombra, ¿ok? Este siguiente, el traslúcido, que es como una burbuja, o sea, de plástico llena de algún líquido, sí permite paso de la luz, sí la permite, pero se ve difuminada la luz de tal manera que las cosas no se ven claramente a través de ellos, ¿sí? Puede ser este ejemplo o bien una hoja de papel. Y tenemos también el transparente. El transparente son aquellos cuerpos que sí permiten el paso de los rayos luminosos y cualquier cosa que está situado detrás de ellos, ¿sí? Se ve muy claramente, ¿sí? Como es una burbuja de agua sin el plástico afuera, la pura agua, o bien un parabrisas de un vehículo, una ventana, etc. Muy bien, pasemos al siguiente punto que es lo que es la intensidad luminosa y el flujo luminoso. Miren, tenemos en la imagen una lámpara que proyecta una luz. Si tenemos esta lámpara a 1 metro de distancia, pues va a proyectar 1 metro cuadrado de luz. Este es uno de los principios de la óptica. Ahorita lo vamos a ver más despacio. Primero vamos a ver lo que es la fotometría. Necesitamos ver lo que es la fotometría para poder entender. Bueno, la fotometría es una parte de la óptica y lo que estudia son a las fuentes luminosas y las iluminaciones que se hacen en las superficies. La fuente luminosa y la iluminación en superficies. Y si observamos a nuestro alrededor, todo, absolutamente todas las cosas, vemos que algunas emiten luz y otras reflejan la luz, ¿ok? O bien la absorben, como decíamos, nosotros no emitimos luz ni la reflejamos, la absorbemos y provocamos una sombra. O sea, los cuerpos que producen luz, como el sol, como una linterna, como el foco, como el fuego, una vela, etcétera, se le llaman cuerpos luminosos o bien fuentes de luz.
y los cuerpos que recibimos los rayos luminosos, como un árbol, una mesa, nosotros mismos, etcétera, se llama cuerpos iluminados. La intensidad luminosa es la cantidad de luz que produce o emite un cuerpo luminoso, ¿sí? La intensidad luminosa, sus unidades son candelas o bien bujías decimales. ¿Sí? Una candela es igual a una bujía decimal, exactamente igual. ¿Sí? Si yo les doy la definición de una candela, no es muy comprensible. Dice que una candela equivale a un sesentavo de la intensidad luminosa que emite 1 centímetro cuadrado de un cuerpo negro a la temperatura del punto de fusión del platino, que son casi 1800 grados centígrados. No, maestra, pues no entendí. Si les explico lo que es una bujía decimal, que al final de cuentas ilumina lo mismo que una candela, es un poquito más fácil. Sí, una bujía decimal equivale a la intensidad luminosa producida por una vela de 2 centímetros de diámetro y la llama es de 5 centímetros de altura. Tenemos una vela del grosor de 2 centímetros, está prendida y cuando su llama es de 5 centímetros, esa es una bujía decimal y también es una candela. ¿Ok? ¿Qué es el flujo luminoso? Ya vimos que la intensidad luminosa es la cantidad de luz producida por un cuerpo. Y el flujo luminoso es la cantidad de energía luminosa que se atraviesa para llegar a una superficie en un determinado tiempo. La unidad del flujo luminoso es el lumen, ¿sí? O sea, la intensidad luminosa es cantidad de luz que se produce, mientras que el flujo luminoso es la energía por segundo que se produce, ¿sí? Para la intensidad luminosa es la candela, para el flujo luminoso es el lumen. Aquí se representa por la letra LM. Y la iluminación, ¿sí? Es la cantidad de luz que se recibe aquí, no la que emite, la que recibe. Y estas se ven en luxes, que es LX, ¿sí? Aquí vemos, miren, el lumen es LM. Ese es el lumen, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver lo que es la iluminación, que ya les dije, que es, que es la cantidad de luz que reciben los cuerpos. ¿Sí? Ahorita esta imagen se las voy a explicar porque esta es para la ley de la iluminación. ¿Ok? Bueno, pues vemos aquí varias lámparas, diferentes intensidades y tenemos superficies ubicadas más o menos a la misma distancia, pero vemos que las sombras se ven diferentes, ¿ok? Entonces, una superficie cuando está iluminada recibe cierta cantidad de luz, ¿sí? No se recibe igual. Y miren, por ejemplo, aquí la lámpara, lo que atraviesa se ve muy tenue y aquí se ve más clara la luz. La luz es muy importante según la luz que recibimos nosotros mismos debe ser muy importante según la actividad que vamos a hacer. Por ejemplo, si hacemos ejercicio y lo hacemos a plena luz solar, ¿sí? Pues es muy benéfico, ¿sí? Porque el organismo necesita luz solar para producir vitamina D. Sin embargo, si leemos con rayos luminosos emitidos directamente del sol, pues ese es muy nocivo porque nos puede afectar nuestra vista, ¿ok? Entonces, como les digo que la iluminación, su unidad es el lux, ¿sí? Y es igual a una candela o bien una bujía sobre metro cuadrado, ¿ok? Lo que les decía al principio, ¿sí? Lo que ilumina entre cada metro cuadrado, eso viene siendo la iluminación o la fórmula de la iluminación. Para esto tenemos la ley de la iluminación, que también se le conoce como ley del inverso cuadrado, ¿sí? Ley del inverso al cuadrado, que esto es parecido a a la imagen que les decía, ¿sí? De la iluminación. Por ejemplo, tenemos aquí un foco, digamos, no sé, algo, 60 watts. Si esos 60 watts, ay, no les dije, un watt
es igual a 1.1 candelas. O sea, un foco de 60 watts ilumina 66 candelas. Uno de 40 watts, como 44 candelas. ¿Sí? Uno de 20 watts, 22 candelas. O sea, un watt es 1.1 candelas. ¿Ok? Entonces, digamos que este foco es de 60 watts. Decimos que emite la luz de manera rectilínea y en todas direcciones. ¿Ok? Aquí se ve todas direcciones. Entonces, pero si nosotros tenemos aquí una superficie a cierta distancia, digamos que 1 metro, ¿sí? Pues va a iluminar esta área. Si alejamos la superficie, al doble de la distancia, es decir, 2 metros, bueno, no va a producir el doble de área, sino produce, ¿sí? 4 veces el área, o sea, el 2 al cuadrado, 4 veces el área, pero la intensidad, o sea, la luz es más, menos intensa, o sea, más suavecita, ¿sí? ¿Qué tal? Pues un cuarto. Dígame. No, nada, perdón, se refería a que es más tenue. Es más tenue, así es. ¿Y qué tanto más tenue? Un cuarto de lo que es aquí. Si lo alejamos a 3 metros, pues va a ser todavía más tenue. Mire, esta es la imagen. ¿Sí? Si es un radio. Estos 2 radios, pues va a ser 4 veces el área, pero es un cuarto de lo fuerte. O sea, se atenúa a un cuarto. Si lo alejamos la superficie a 3 veces el radio, pues se ilumina 9 veces el área original, esta primera, pero se atenúa a un noveno esa luz, ¿sí? Entonces, esa viene siendo la fórmula de la iluminación, de la ley de la iluminación o la ley del inverso al cuadrado de la distancia. No se preocupen, más adelante les voy a poner las fórmulas para que las copien. Vamos a ver también las leyes de reflexión y refracción, pero primero reflexión para ver los espejos y refracción para ver lentes. Empezamos con las leyes de la reflexión. Primero, ¿sí? Recuerden, la luz cuando se refracta es que pasa a otro medio, por ejemplo, del aire al agua, pero cuando se refleja, ¿sí? Esta luz pasa directamente hacia arriba, ¿sí? Entonces, tenemos un rayo de luz, que es la línea verde, que choca o se refleja en una superficie y hay un ángulo de reflexión. Es cuando esta superficie es muy lisa, como un espejo de cristal o un espejo de agua, como la superficie de la alberca o de un lago, que a cierta luz se produce la imagen igualita que la que está arriba, ¿sí? Entonces se refleja. Cuando se refleja, si en esa superficie lisa se refleja exactamente igual y vemos este rayo azul. Si la superficie no es muy lisa, entonces van a haber reflexiones difusas, ¿ok? Pero vamos a ver cuando las superficies son lisas y hay un rayo de reflexión, ¿sí? Exacto como la línea azul. Ok, bueno. Dijimos, la línea verde es el rayo de incidente, la línea azul es el rayo reflejado o de reflexión. Nosotros debemos de tener aquí una línea. ¿Sí ven, el mouse? ¿Dónde lo muevo? Sí. Aquí, dígame. Sí, gracias. Ok, entonces aquí donde está el mouse, esta línea naranja, que al final de cuentas es un rayo de reflexión difusa, pero también al estar perpendicularmente a esta superficie reflectora, ¿sí? Esta línea imaginaria se le conoce como línea normal. Bueno, hay un ángulo entre la normal y el rayo de incidente, que es el ángulo de incidencia, y hay un ángulo entre la línea normal y el rayo de reflexión, que se conoce como ángulo de reflexión. Estos dos ángulos son iguales, ¿ok? Entonces, vamos a ver las leyes de la reflexión que dicen el rayo incidente, línea verde, la normal, que es la línea imaginaria que iría aquí, perpendicular a la superficie, y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano, es decir, que se encuentran
a 180 grados, no más de 180 grados. No más de 180 grados están las tres líneas. Y el ángulo de incidencia por aquí es igual al ángulo de reflexión que está acá. ¿Ok? Más adelante sí hay una imagen donde están los ángulos de incidencia y reflexión. Ok. También decimos que cuando estamos frente a un espejo, ¿sí? Frente a un espejo, tenemos nuestra imagen que se ve derecha, aquí tenemos, se ve en derecha, ¿por qué? Porque conserva la misma posición, es decir, la cabeza está arriba y los pies están abajo, sigue estando derecha. Es virtual porque parece que nosotros estamos dentro del espejo y es simétrica porque si nosotros nos alejamos, la imagen también se va alejando, ¿sí? Si nos acercamos, la imagen se acerca. Entonces, cuando nos paramos frente a un espejo, ¿sí? Nuestra imagen es derecha, es virtual y es simétrica. ¿Sí? Vamos a ver los espejos angulares, ¿sí? Los espejos angulares seguramente hicieron ustedes un experimento en la primaria que se llama caleidoscopio, que al final de cuentas son poner 3 o más espejos, ¿sí? Unidos en sus lados formando ciertos ángulos, ¿sí? Y forman unos patrones muy lindos como estos, ¿sí? No, maestra, yo no lo hice. Bueno, ¿vieron el espectáculo de medio tiempo del Supertazón, donde la persona que estaba cantando se mete en una casa de espejos, o bien cuando ustedes se meten en una casa de espejos, ¿sí? Los espejos planos angulares, ¿sí? Unimos al menos 2 espejos por uno de sus lados y se forma cierto ángulo, ¿sí? Y luego al poner un objeto entre ellos se va a ver un número N de imágenes. ¿De qué depende la cantidad de imágenes? Pues del ángulo que formen los espejos, ¿ok? Entre más pequeño sea el ángulo, más imágenes se hacen. Más al ratito les paso también la fórmula. Ahora, después de ver esos espejos planos, vamos a ver espejos esféricos, como este. ¿Dónde vemos los espejos esféricos? Pues los vemos principalmente en centros comerciales, los vemos al salida de estacionamientos, en las cámaras de seguridad, etcétera. ¿Ok? Bueno, primero, ¿qué es un espejo esférico? Bueno, pues es un pedazo o casquete de una esfera hueca, ¿sí? Y van a reflejar los rayos luminosos que chocan o que inciden en ellos. Y tenemos dos tipos de espejos esféricos, el cóncavo y el convexo. El espejo cóncavo tiene la superficie reflectora por dentro, aquí por dentro, como este segundo. Y el convexo lo tiene por fuera de la esfera. ¿Ok? Entonces, convexo por fuera, cóncavo por dentro. Tenemos varios elementos dentro de los espejos esféricos. Primero, tenemos el centro O, aquí está marcado por la letra O. El centro O, que al final de cuentas es el centro de curvatura o el centro de la esfera, ¿sí? Del cual se partió y se obtuvo el espejo. Tenemos el vértice que está representado por la letra C, que es donde choca aquí el espejo, o sea, donde choca la imagen, el punto del espejo. Ese es el vértice, está representado por la letra F. Perdón. Y tenemos el foco, que el foco es la distancia o el punto que está en medio entre el centro y el vértice en ambos espejos, tanto cóncavos como convexos. Tenemos también el eje principal. El eje principal es esta línea celeste, línea recta, que pasa por el centro, por el foco y por el vértice, ¿sí? Y también tenemos los ejes secundarios, que es cualquier recta que pase por el centro O. Ese es un eje secundario. Bueno, ¿cómo se forman las imágenes en los espejos? Bueno, para poder ver esto, ocupamos la óptica geométrica,
¿sí? Porque es donde trazamos rayos. Nosotros no vamos, perdón, tenemos dos métodos, el método gráfico y el método analítico. Nosotros no vamos a ver el método gráfico, dado que no estamos en el salón de clases y es difícil explicárselos así, pero vamos a ver el método analítico, ¿sí? Primero, para el método gráfico necesitamos conocer, y quiero que sepan, conozcan la importancia de los tres rayos principales. Tenemos un rayo paralelo al eje principal. Recuerden que el eje principal es esta línea negra. Si nosotros apuntamos un haz de luz, ¿sí? Y se refleja en esta línea paralela al eje principal, esta línea, bueno, el rayo reflejado va a pasar por el foco. Siempre que se refleje igual o paralelamente al eje primario, al eje principal, el reflejo pasa por el foco. Si nosotros tenemos un rayo que el reflejo lo hacemos pasar por el foco, ¿sí? Entonces, al momento de reflejarse, este reflejo va a ser paralelo al eje principal. Y cuando tenemos un rayo que pasa por el centro de la curvatura, o sea, por aquí, si el rayo lo hacemos pasar por aquí y se refleja, el resultado va a ser, ¿sí? El reflejo también va a pasar por el centro, ¿sí? También pasa por el centro, ¿de acuerdo? Nosotros no vamos a ver tanto el método gráfico, vamos a ver el analítico y para eso requerimos esta ecuación, que es la ecuación del espejo. Si se fijan, aquí vimos espejos cóncavos. ¿Se fijan? Es un espejo cóncavo. Bueno, esta fórmula se utiliza para el espejo cóncavo y también para el espejo convexo, para los dos. ¿Ok? Nada más vamos a ver los signos. Los signos los da F. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es P? Porque es 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. P es la distancia del objeto, Q es la distancia de la imagen y F es la distancia focal. Las tres van a estar en centímetros o las tres están en milímetros o las tres están en metros, ¿sí? Normalmente se maneja el centímetro aquí, pero los tres tienen que estar igual. Ahora sí, decimos que la distancia al objeto P y la distancia a la imagen Q van a ser positivas para objetos e imágenes reales y son negativas para objetos e imágenes virtuales, ¿ok? Y la distancia focal, F, se toma positiva para espejos convergentes. ¿Recuerdan que les dije? Ay, todavía no se los digo. Bueno, esto es importante para las lentes. Se los dije otra clase. Es positiva para los espejos convergentes o bien cóncavos y es negativa para los espejos divergentes o bien convexos. ¿Sí? La amplificación de las imágenes, pues bueno, ¿sí? Para un espejo, perdón, ok. Ya se me perdió. Ah, aquí está, perdón, aquí está, donde se ha incluido un signo menos, ¿sí? Bueno, miren, las imágenes formadas por espejos esféricos, ¿sí? La imagen puede ser de menor tamaño al real, ¿sí? O sea, aquí está el objeto real. Puede ser una imagen real, disminuida, ¿sí? Más pequeña o aumentada como aquí o todavía más aumentada como acá, ¿sí? Tenemos el objeto real, una imagen que puede ser aumentada, un lente, perdón, puede ser aumentada o bien disminuida. Eso que aumenta o disminuye se le conoce como aumento o amplificación lateral. ¿Ok? Ahora, es positiva, ¿sí? Cuando las imágenes están derechas o dicen arriba, ¿sí? Arriba o bien derechas, es decir, cabeza arriba, pies abajo. Y son negativas cuando las imágenes son invertidas. ¿Ok? Y una imagen invertida siempre va a tener un aumento o amplificación negativa y una imagen
derecha siempre va a tener una amplificación positiva. Eso es una característica muy importante. Bien, ahora hablamos de espejos y hablamos de reflexión. Ahora vamos a hablar de lentes y hablamos de refracción. Por ejemplo, si nosotros metemos un popote a un vaso de vidrio, un vaso transparente con agua, vemos, aunque sabemos que el popote está derecho, vemos como que el popote estuviera chueco, ¿sí? ¿Por qué? Porque la refracción de la luz es esa desviación o cambio de dirección que va a sufrir un rayo de luz, un rayo luminoso, cuando pasa así de manera diagonal, de manera oblicua, de un medio, de una densidad como es el aire, a otro medio de diferente densidad como es el agua, o de vidrio a aire, etc. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende esa desviación? Pues de qué medio está y a qué medio pasa. ¿Ok? Mire, vamos a ver. Mire, aquí tenemos otra vez reflexión. ¿Sí? Se refleja la luz. Lo pueden hacer. ¿Sí? Me gustó poner la imagen porque es un experimento muy fácil. ¿Ok? Aquí tenemos. La refracción, tenemos el ángulo de incidencia. Hay un rayo refractado y una línea imaginaria normal, que es perpendicular a esa línea que divide un medio y otro, ¿ok? Entonces, aquí este rayo incidente no choca, atraviesa esa línea para entrar al otro medio. Entonces, ese ángulo de incidencia, ¿sí? Que es el ángulo del rayo incidente a la normal, se le conoce como I. El rayo refractado tiene un ángulo de refracción que también va hacia la línea normal. Lo podemos ver como R, o a veces si el rayo reflejado lo ven como R, este lo ven como T, ¿ok? El rayo refractado también lo pueden ver como T. Este rayo, ¿sí? Se va a acercar a la normal cuando pasa de un medio menos denso a uno más denso. Por ejemplo, aquí tenemos aire y si pasa al agua, este ángulo es pequeño, se acerca a la normal, ¿ok? Cuando pasamos, por ejemplo, de vidrio a aire, el vidrio es más denso que el aire, entonces el ángulo de refracción va a ser más grande y se aleja de la normal, ¿sí? Se aleja de esta normal, ¿ok? Entonces, eso es bien importante. Muy bien. Ángulo de incidencia, ¿sí? Este ángulo de incidencia que es entre la normal y el rayo incidente. Ángulo de refracción va entre la normal y el rayo de refracción o rayo refractado. ¿Ok? Vamos a las leyes de la refracción. Leyes de la refracción. ¿Ok? Fíjense. Aquí tenemos el rayo incidente con la letra P, el rayo reflejado con la letra Q, el rayo refractado con la letra S, ¿sí? Y el rayo de incidencia, el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, pero no tiene que ser igual al ángulo refractado, ¿sí? Entonces, son diferentes. Aquí lo que nos dicen, la primera ley de la refracción, que el rayo incidente P, la normal, esta línea imaginaria perpendicular, y el rayo refractado S, están en un mismo plano, es decir, que forman menos de 180 grados. Maestra, y si está muy para acá, o sea, muy para acá, bueno, no se va a hacer tanto, no se va a abrir tanto, ¿verdad? Tienen que estar en un mismo plano, ¿ok? Y nos dicen también que para dos sustancias transparentes de diferente densidad, agua, aire, vidrio, ¿sí? Esta relación del ángulo incidente
convergente y el ángulo de refracción, ¿sí? Hay una relación constante que se llama índice de refracción. También hay una fórmula y se las voy a dar más adelante. Bueno, llegamos entonces a los lentes convergentes. Estos lentes convergentes, primero, ¿qué es una lente? Una lente es un cuerpo transparente y está limitado por dos superficies, ya sean esféricas o inclusive una plana y una esférica. Y según su forma, así aprovechamos las leyes de la refracción. Entonces, estas lentes se van a dividir en lentes convergentes, como las de arriba, o bien convexas, que la característica es que aquí en el centro es más ancho que en las orillas, ¿sí? Se le conocen también como lentes positivas, ¿sí? Es más ancho en el centro que en las orillas. Y como su nombre lo dice, converge, ¿sí? Cuando hacemos pasar rayos de luz, todos estos rayos se van a juntar en un punto llamado foco, van a converger, se van a unir en un punto llamado foco, ¿sí? Las lentes divergentes, que son las cóncavas, también se le conocen como lentes negativas y son más delgaditas en el centro que en la orilla, ¿sí? Aquí no vamos no se van a unir en un punto llamado foco, como su nombre lo dice, divergen. Sí, hay un foco, pero es un foco imaginario. Ahorita lo vamos a ver a través de un video, ¿sí? Entonces divergen, se van a las orillas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso estas son convergentes o cóncavas y estas son, o convexas, perdón, y estas cóncavas o divergentes. Dentro de los lentes convergentes o convexos tenemos tres tipos: la lente biconvexa, la plano convexa y el menisco positivo o menisco convexo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Los tres son más anchos en el centro que en las orillas, pero la lente biconvexa se forma con dos líneas esféricas encontradas. La plano convexa, una línea plana y una línea esférica. Y los meniscos, dos líneas esféricas, pero van hacia el mismo lado. ¿Sí? Todos los meniscos, sus líneas van hacia el mismo lado. Las lentes divergentes o cóncavas, igual, las tres son más delgaditas en el centro que en la orilla. Y tenemos la que se forma con dos líneas esféricas encontradas, que se llama lente bicóncava, la que está formada por una línea plana y una línea esférica, plano esférica, o el menisco cóncavo, dos líneas esféricas hacia el mismo lado, ¿sí? También se le conoce como menisco negativo. ¿Ok? Y bueno, esto que les acabo de decir, lo tenemos escrito aquí abajo. ¿Cómo se forman las imágenes? Bueno, aquí en este video vamos a ver cómo se forman las imágenes, ¿sí? Y una recopilación de lo que vimos y cómo se forman las imágenes. Veamos, por favor. En el día a día nos encontramos montones de aparatos y dispositivos que utilizan lentes. Y no solo son las lupas y las gafas graduadas, también son necesarias para construir cámaras fotográficas, proyectores, telescopios o microscopios. Incluso el cristalino de nuestros ojos es una lente pequeña. ¿Por qué el uso de las lentes es tan fundamental? Una lente no es más que un trozo de material transparente, con superficies pulidas y redondeadas. En el anterior vídeo vimos cómo una superficie plana desviaba la luz por medio de la ley de Snell. Pero, ¿qué pasa si ahora, en vez de una superficie plana, usamos una redondeada? Cada punto de la superficie desviará la luz de una forma distinta, ya que en cada punto la luz incide en la superficie con un ángulo diferente. Las superficies redondeadas de la lente pueden ser convexas o cóncavas. Para no confundirse entre convexo y cóncavo, lo mejor es recordar un par de reglas mnemotécnicas. Es convexo si le puedes dar un beso.
y es cóncavo si tiene forma de copa de cava. Una lente de caras convexas tiende a juntar o focalizar los haces de luz que la atraviesan. Decimos que es convergente. Por otro lado, una lente con caras cóncavas tiende a separar los haces de luz que le llegan. Es divergente. El foco de la lente es el punto donde se cruzan todos estos haces de luz paralelos o sus prolongaciones. En cada lente viene determinado por su distancia focal o simplemente focal. Anteriormente hemos hablado de la formación de imágenes. Los haces de luz que proceden de un objeto pueden desviarse de tal manera que parezca que vienen de otro lugar distinto de la posición del objeto. Y en ese otro punto es donde se forma su imagen. Pues bien, las lentes son muy buenas formando imágenes. En las lentes convergentes, el foco se sitúa detrás de la lente y con el objeto suficientemente alejado, obtenemos una imagen volteada al otro lado de la lente. En las divergentes, sin embargo, el foco se sitúa delante de la lente y la imagen se forma también delante, aunque algo más pequeño. Simplemente con una lente convergente, como la de una luz, una lámpara o una pantalla sobre la que proyecta la luz, podemos comprobar realmente cómo se produce la formación de imagen. Colocando la lámpara y la pantalla a una cierta distancia y moviendo la lente entre ellas, encontraremos posiciones en las que la imagen de la lámpara se forme perfectamente sobre la pantalla. Esto encaja perfectamente con nuestro esquema. En estas posiciones, la pantalla está justo donde se forma la imagen. Mediante una sucesión de lentes y espejos, podemos modificar la imagen como nos interese. En instrumentos como cámaras, proyectores o telescopios, las lentes son necesarias para conseguir modificar una imagen y ponerla exactamente donde nos interesa. ¿Cómo exactamente? Lo veremos en los siguientes vídeos. Esperamos que os haya gustado. No dudéis en comentar, darle a los pulgares hacia arriba y suscribiros para poder ver más vídeos sobre este. Hasta luego. Bueno, ¿vieron a lo que les decía yo que tenían estos lentes? Sí tiene un foco, o sea, aquí vemos el foco claramente, cómo se forma, ¿sí? Pero acá, fíjense, si nosotros la alargamos estos rayos hacia acá, pues es un foco imaginario y donde se junta, aquí está el foco. Aquí convergen y aquí divergen, ¿sí? Se van hacia los otros lados. Y ya vimos cómo se forman las imágenes. Y lo que nos queda ver es la ecuación de las lentes y la ampliación lateral. Aquí nada más este signo menos se le pone porque los lentes divergentes es negativo y los lentes convergentes es positivo, la F. Pero bueno, la fórmula realmente no lo lleva, ¿ok? Entonces, esta fórmula es muy parecida a la ecuación del espejo, ¿sí? Es 1 sobre F, donde F es la distancia focal, es igual a 1 sobre, nosotros veíamos 1 sobre P, que es la distancia del objeto, aquí es distancia del objeto, DO, o simplemente D, más 1 sobre DI, que es distancia de la imagen, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver esta como D' y en el espejo es Q, pero es prácticamente lo mismo que en el espejo y el aumento también, ¿sí? El aumento viene siendo la imagen y el objeto, o D' y D. Entonces, ya viendo problemas, se va a ver esto un poquito más sencillo. ¿Ok, chicos? Entonces, déjenme abrir la cámara. ¿Sí? Ahorita yo le voy a hablar al maestro Fausto y le voy a hablar también a la maestra Blanquita. Primero el maestro Fausto, que es más rápido, luego la maestra Blanquita, para que ustedes tengan oportunidad de externar todas las dudas que tengan, ¿ok? Mientras me comunico con ellos, yo les voy a poner la cámara en el... No, perdón. La voy a poner la cámara en el pizarrón para que vayan copiando el formulario, ¿ok? Entonces, bueno, volteo, ¿sí?
Y mientras ustedes copian el formulario, déjenme ver si están listos los maestros. Profe, Dígame. no sé si sea el único, pero si tal vez se está mostrando el formulario, tal vez yo no sea el único que no pueda verlo. Ok, ¿le parece bien si ahorita se la publico? Sí, claro. ¿Está mismo? Sí. Ok, déjame publicar. Ok. Ok, chicos, mientras yo publico, voy a hablarle al maestro. Sí. Déjenme. Porque lo tengo que ver, si no, no puedo. Sí. Ya tienen sus preguntas, ¿verdad, chicos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Bien, bien. ¿Y usted, maestra? También, gracias. Ya están aquí los alumnos. Ya están Oh, aquí. Déjenme mire, ver para deje- les, vo- anclarlos. les voy a mucho gusto. Muy buenas tardes, muchachos. Les voy a presentar la información. Si me permite aquí compartir. A ver, Sí, compartir. espero que sí. Sí, creo que sí. A ver, ¿dónde está? ¿Pueden ver mi pantalla? No, No. quiero anclar, pero como estoy llamando, No se ve. A ver. A ver, otra vez, es que compartir. sabes que hoy está fallando el Teams. Precisamente hoy está fallando. Ahorita me sacó de una clase y ya no pude. Pues sí, sí está fallando, porque ahorita te digo, estaba en otra junta, pero pues como ya había, me he comprometido contigo, Claudia, y con tus muchachos, por eso estoy aquí. No sé si ya se ve algo, si no, como quiera, Sí, ya se lo grabé. se ve algo. Sí, se ve la presentación. Ah, ok. Miren, voy a ser muy honesto con ustedes, muchachos. Miren, actualmente, por la situación de la pandemia, no podemos nosotros como escuela mandarlos a hacer prácticas ni servicio social
de manera externa. Nosotros como escuela no podemos hacerlo porque pues, los lineamientos que de acuerdo a la cuestión sanitaria, a la cuestión de sanidad, pues es estar permaneciendo en su casa. Por eso todavía no estamos de manera presencial en la escuela. Sin embargo, o sea, sí he visto que en otras escuelas, en otros eventos, bueno, esto es debido a que todavía no estamos en semáforo verde. Cuando estemos en semáforo verde, pues sí, esta cuestión va a cambiar. Lo que he visto en otros EBETIS es de que sí les están dando permiso de hacer práctica siempre y cuando venga acompañado de una carta del padre, madre o tutor asumiendo total responsabilidad en caso de que le pase algo al estudiante. Lo que pasa es que también es cuestión de seguridad por el hecho de que si a ustedes les pasa algo ahí en la empresa y están como practicantes, no están como contratados directamente con la empresa, pues sí, a lo mejor no a lo mejor, el seguro no respondería por esta situación y pues tendría que pagar, o sea, tendría que ser colectiva la responsabilidad. Me refiero a que tanto la escuela, dirección, tendría que responsabilizarse junto con tus papás, de acuerdo a eso. De todas formas, mire, les presento, o sea, ya saben, las prácticas es para que ustedes puedan hacer y experimentar, tener sus conocimientos en el campo laboral. Digo, si hay eh, pues la oportunidad para hacerlo. Ahorita sí podemos hacer prácticas internas. ¿A qué se refiere? O sea, a distancia. Nada más habría que ver qué empresas o talleres o negocios formales, o sea, que sí tengan registro ante Hacienda, que tengan RFC, a eso me refiero, les permitan a ustedes hacer prácticas a distancia. Esa es una, o sea, sí se puede. Si esa distancia, las prácticas y la empresa, negocio te lo acepta, sí se puede. La otra, que todavía no tengo confirmado, muchachos, digo, y la mayoría, de esta especialidad, ¿de qué es, maestra Claudia? De electrónica, profe. Ah, electrónica, okay. Maestro. Bueno. Electrónica, sí, disculpa, silencié el micrófono para... No te preocupes. Gracias. Electrónica. Los departamentos que sí se permitirían hacer prácticas también a distancia, pero para departamentos de la escuela que todavía no tengo la cantidad de alumnos, nada más serían para programación y recursos humanos. La otra opción también por ahí es la participación en un proyecto de especialidad, que generalmente esto lo vemos relacionado con lo de prototipos. Lo de los prototipos, por ahí es una opción que puede ayudar a que ustedes puedan liberar sus prácticas, porque eso se tomaría como si fuera un proyecto, siempre y cuando cumplan con con la información que se requiere dentro del prototipo, que entreguen la memoria, que entreguen el video, la bitácora, toda la información que el cartel, toda la información que se ocupa formalmente para un proyecto, proyecto de prototipo, se le puede considerar también como prácticas. Pero recuerden que, se me fue, a ver, regreso página, aquí está. Recuerden que formalmente no podemos nosotros como escuela mandarlos a hacer prácticas profesionales, pero si ustedes, son contratados por la empresa donde tienen un contrato como si fueran trabajadores o empleados dentro de la empresa, lo que pueden hacer es solicitarle al patrón que te firme la carta de aceptación y la carta de terminación cuando esta concluya. Déjenme paso al siguiente slide. Miren, porque para tener prácticas se supone que, bueno, tienes que buscar un lugar para hacer las prácticas.
Los documentos que se ocupan, pues como ahorita no tengo ningún convenio vigente con ninguna empresa, tendría yo como vinculación que actualizar ese convenio. Me tendrías que pasar la información de tu contacto, el nombre de la empresa, algún teléfono, para yo firmar lo que es un convenio. Siempre y cuando la empresa se comprometa a contratarte directamente, o sea, y asumiendo que nosotros como escuela no te estamos mandando a que hagas tus prácticas profesionales, sino que tú por tu cuenta dijiste, oye, yo quiero trabajar, y luego ya trabajando me dices a mí, oiga, me lo puede considerar como si fuera una práctica profesional, ya que como escuela nosotros no podemos arriesgar a los muchachos, a los alumnos a que contraigan pues la enfermedad, porque estamos en época de pandemia y tenemos, o sea, ahorita la última información que viene de México, de la federación, es de que pues los estudiantes tienen que permanecer en su casa, o sea, tienen que estar estudiando a distancia y pues haciendo las actividades a distancia. No, espero no estarlo revolviendo, pero también como esta, esta clase se está grabando, pues sí, tengo que cuidar las palabras que estoy emitiendo. Lo que les había comentado, si ustedes ya están trabajando, pues sería la opción de pedirle al patrón que te firme las dos cartas, la de aceptación y la terminación. Y la otra opción, pues no se recomienda, que es de que te justifique que no puedes hacer prácticas. Acuérdense que las prácticas se hacen en sexto semestre y el servicio social en quinto semestre. Sin embargo, ha habido consideraciones, aparte de lo de la pandemia, por la situación de que no todos los alumnos cuentan con todas las materias acreditadas al momento, pero hemos tenido la flexibilidad y estamos haciendo eso, la flexibilidad para que usted, si no ha hecho el servicio, pues que haga prácticas y si le falta el otro, pues que también lo pueda hacer. Es básicamente buscamos ser flexibles en ese aspecto para ayudarlos. Recuerden que pues, la asistencia, la puntualidad, en caso de que tengan la oportunidad de trabajar en alguna empresa, pues cuiden mucho su presentación, sean profesionales, tengan buena disciplina, respeto, asistencia, o sea, todos los valores que ustedes deben de tener ya desde su casa y que repetimos en la escuela, pues para que vean que sí son muchachos responsables y que ustedes son la imagen de la escuela ante el entorno y es importante pues que den su mejor cara. Bueno, pues los pasos, como les había comentado, es repetitivo esto. El alumno, en caso de que tenga una empresa vista, pues me proporciona los datos para hacer la vinculación, se le entrega la carta de aceptación y el oficio de solicitud, se sella, no son 10 días, son 3 días, y pues el alumno pues, se compromete a estar entregando mensualmente informes de actividades y al término del mismo. Vinculación, pues elabora el convenio, te entrega la carta de presentación ya firmada por dirección y tú la entregas a la empresa o el negocio. Y la empresa pues a ti te va a entregar lo que es la carta de aceptación y la carta de terminación, que como les he estado diciendo, o sea, nosotros como escuela no podemos mandarte a hacer prácticas. Ya si tú viste una empresa y dices, oye, quiero hacer mis prácticas aquí, pero la empresa se compromete a contratarte directamente, o sea, que te pague el seguro social, y ya tú dentro de la empresa digas, ¿sabes qué? Quiero que me validen este trabajo porque tiene relación a mi carrera, a mi especialidad, pues sí podemos ayudarte. O sea, nosotros ahorita estamos con la flexibilidad de apoyarlos dentro de lo que se pueda, sin arriesgarlos y sin que la escuela se vea comprometida a no seguir las reglas que nos está indicando la federación, de que de que ustedes tengan que estar desde su casa estudiando o haciendo cualquier otra actividad. Estos son ejemplos de los documentos que se solicitan. Y bueno, hay becas también, en todo caso,
He intentado meterme a esta página, no está funcionando, no sé por qué, las veces que he intentado el CIRCAT, que está dentro de becas media superior, que son 2,000 pesos por mes que les da por medio de este programa de becas. Se me fue el nombre, Elisa, creo que es la beca Elisa. Y pueden ahí solicitar también en caso de que lo manejen sus prácticas de esa manera. Espero, a ver, pues a ver, no haberlo revuelto mucho. El detalle es de que la situación oficialmente no podemos mandarlos a hacer prácticas. O sea, como se los planteo, es si ustedes ven, bueno, está la parte de servicio social también, o sea, que les mandé por ahí información a todos los grupos de sexto, de que pueden acumular horas asistiendo, bueno, asistiendo en línea de manera virtual a los talleres de Fonalasa, los de Save the Children, Alianza Neo, el otro de la juventud, que ayuda centros de integración juvenil. O sea, hay varios programas ahí, ese les puede ayudar para la parte de servicio social. Bueno, ahora sí, preguntas. En caso de que no trabajemos antes de acabar la prepa, ¿nos van a pedir que hagamos todavía prácticas o...? Mira, ahorita, de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, nos estamos basando todavía en lo que es un acuerdo secretarial que el número 12 y pues en ese tenemos como escuela, como institución, que ser flexibles ante esta situación de contingencia en la que estamos viviendo. Eh, Tenemos que ayudarlos de alguna manera a que ustedes tanto liberen el servicio social como las prácticas sin ponerles muchas trabas, a eso me refiero, o sea, no impedirles, o sea, de que no lo hiciste, ay, pues ya ni modo, te vas a esperar un año, pues no podemos hacer eso. O sea, la cuestión es buscar formas y es lo que estoy viendo, o sea, de qué otra manera podemos ayudarlos a ustedes a que cumplan con este requisito extraescolar, que son las prácticas, que son 240 horas, perdón, que viene siendo prácticamente 4 horas por, por día. ¿Alguna pregunta? Profe, anteriormente en primer y segundo semestre, al ser alumnos de electrónica que hemos estado trabajando en esos talleres, ya se nos cumplió la vigencia de ¿cómo decirlo? De los talleres de prácticas profesionales. No, esos talleres ahorita nada más son para el periodo pasado, los que iniciaron el periodo pasado y este periodo. O sea, si usted hizo en el segundo, tercero, primer semestre talleres, ahí sí, lamentablemente, pues no se tiene el conteo porque pues sí necesitamos, pues los listados, necesitamos la información, de que ustedes estuvieron asistiendo o contemplando esos talleres o diplomados o capacitaciones que les dieron. Sí, nada más el del semestre pasado. Lo que sí sé es de que si participaron en la escolta o que si participaron en la banda de guerra o alguna actividad cultural o deportiva y se les comentó que iba a formar parte de las horas acumuladas, sí se respeta, o sea, se respeta esa parte, se investiga con la maestra Verónica para ver la forma de cómo registrar esa información y tener el respaldo por si nos hacen alguna auditoría para ver si sí son las horas que ustedes están reportando de servicio. ¿Otra pregunta?
Los talleres culturales, ¿qué cumplen? O sea, ¿qué son prácticas o...? No, es ahorita nada más eso es servicio, o sea, es para servicio. Ok. Ahorita vamos a tener una plática con la maestra Blanquita también, que ella es la encargada de los talleres. Ok. ¿Ok? Sí, ahorita nada más es todo esto de horas, de talleres diplomados o actividades, deportivas, culturales, es para la parte de servicio social. Profe, respecto a las clases de Fomalasa y otras que se han estado transmitiendo por MS Teams de lunes a jueves, si mal no me equivoco, esas se van a contar como horas para poder liberar el taller. Van a ser horas que vas a juntar para poder completar con las horas requeridas para el servicio social. Ahí todavía no es la parte de liberar como es tal la palabra, o sea, es nada más junta tus horas que se ocupan, que son 480 horas, o si lo quiere ver de manejar por puntos, son 480 puntos que tienes que juntar. Ya después de eso tienen otro proceso para hacer lo que es la liberación. ¿Algo más? Chicos, ¿más dudas? Voy a tratar de hacer una presentación nada más cuando tenga pues más datos al respecto de esto como les digo, esto de las prácticas es casi, pues no es algo ilegal, o sea, no les estoy diciendo algo malo, nada más que como institución, como escuela, nosotros no podemos arriesgarnos a mandarlos a ustedes a hacer prácticas. Es una orden que nos está mandando Federación, no podemos hacerlo. Sin embargo, sí tenemos alumnos ahorita trabajando en algunos talleres y ellos, pues se les va a como marcar como si fueran prácticas. Bueno, no sé, Claudia. Chicos, ¿alguna otra Profe, duda? ¿Todo bien? profe, si Bueno, tengo ya la empresa en la que puedo trabajar, ¿se la Ok. manda usted aquí por Teams Sí, o por dónde? bueno, qué bueno que también comentas eso. El medio para contactar, pues es a través del correo o el chat de Microsoft Teams. Nada más asegúrate que te conteste, o sea, yo estoy, todo correo, todo mensaje que me llega por chat, yo lo contesto. Nada más no te prometo contestarte al momento. Sí, sí tengo otras actividades, pero sí, mándame la información por cualquiera de estos dos medios. Correo institucional o Microsoft Teams, el chat, puedes mandar tu información y ya le damos seguimiento a tu caso. Ok, profe, muchas gracias. De nada. recuerden cómo lo encuentran, pues con el nombre. El ingeniero es Fausto Hernán Robles Colunga. Y así lo van a encontrar. ¿Sí? Pues ¿Algún muchas otro? gracias, No, muchas gracias por su tiempo y disculpa que lo haya sacado a la junta. no, pero no te preocupes, ya habíamos quedado y hay que ser responsables. Ok, mil gracias por todo. No, hombre, para nada, gusto saludarlos, muchachos, gusto saludarte, Claudia, que estén muy bien. Bye. Gracias, buen día. Nos vemos, profe. Igualmente. Bueno, entonces ahorita déjenme mandar la invitación a la maestra Blanquita, que es la de los talleres culturales y deportivos, ¿verdad? Para ver qué nos dice ella, ¿sí? Para que ustedes ya le hagan las preguntas directamente a ella, ¿sí? Porque pues como cada quien conoce su departamento, pues no, a lo mejor no es fácil que los demás sepan, pero ella me dijo que sí, pero pues
Está sonando, o sea, no sé si ven que espero que nos conteste pronto. Sí, aquí la idea, jóvenes, es que ayudarlos yo a ustedes. Digo, también podemos hacer actividades de tutorías, pero creo que lo más importante para los chicos de sexto es que no tengan ninguna duda sobre lo que es el servicio social, que ya les dijeron, ¿verdad? Vamos a otra vez. Decía que hubo error. Vamos a volverle a enviar invitación. Ok. Que no tengan dudas sobre lo que son las prácticas profesionales, ¿sí? Como en este caso, que pues van a tener que hacer una de dos. Según lo que yo entendí, tienen que tener su, ¿cómo se llama lo que hicieron en noviembre? Lo del prototipo, todo bien cimentado, bien completo. Entonces, con eso les pueden decir, sabes que ya tienes lo de las prácticas profesionales. Y lo del servicio social, tienen que estar asistiendo a talleres. Si ustedes en las prácticas profesionales tienen un lugar, una empresa donde lo quieren hacer porque ustedes quieren ir, ¿sí? No porque la escuela se lo está exigiendo, porque ustedes quieren ir, pues la escuela con mucho gusto les hace lo de la papelería, pero que ustedes y sus papás estén de acuerdo, ¿ok? Y el servicio social, pues son los talleres que les dijeron que tienen que hacer, ¿sí? Chicos, aquí como está fallando Teams, no sé si la maestra está recibiendo o no está recibiendo la llamada. Voy a voltear la imagen, ya les publiqué la imagen de ¿cómo se llama? Del formulario. ¿Ya la vieron? No, profe. ¿No? No se ve el formulario. No se ve. A lo mejor, ¿saben qué? A lo mejor no se ve. Quiero pensar, porque por ejemplo aquí, sí está. A lo Yo mejor, sí lo veo, profe. ¿sí? Sí, ya lo veo, maestro. Sí. Ok, yo pienso que a lo mejor porque como estamos en llamada, alguno todavía no les ha llegado. ¿Sí? También voy a poner la asistencia de la 7ª hora. Ahorita pongo la de la 8ª hora. ¿Sí? Entonces, si quieren ir copiándolo de ahí, si, los que sí lo tienen, a ver si pueden subirlo ustedes mismos para compartirlo con el grupo, ¿sí? Para que todos lo tengan por si acaso no se ve bien esto. Hoy es 8, ¿verdad? 8/03/21. Ahorita publico la asistencia a la 8ª hora también. Ok, vamos a volver a llamar a la maestra Blanquita. ¿Perdón? Ok. Bueno, para los que sí pueden ver bien el pizarrón, ¿sí? Ahorita les pongo lo de abajo. Ahí está. Sí, para que empiecen a copiar el formulario. Tenemos arriba, dice, intensidad luminosa, ¿sí? Que se representa con la letra I, intensidad luminosa, y sus unidades son las candelas, son las bujías decimales. Ok, tenemos el flujo luminoso, ¿verdad? Que sus unidades son los lúmenes, ¿sí? Tenemos también la iluminación, que se representa con la letra E, donde sus unidades es los luxes, y un lux es una candela entre metro cuadrado o bien una bujía decimal entre metro cuadrado. No tenemos todavía la maestra Blanquita, ok. Bueno, tenemos el watt,
que es igual a 1.1 candela, o bien 1.1 una bujía decimal. Y luego tenemos las fórmulas. Esta roja, la primera roja es la iluminación E en luxes es igual a la intensidad de la fuente luminosa en candelas entre la distancia al cuadrado. Maestra, aquí no dice lo de la D, porque ustedes ya han manejado D muchas veces, entonces saben que D es la distancia y está en metros, pero se eleva al cuadrado, ¿ok? Y esta es la fórmula de la ley de la iluminación o ley inversa al cuadrado, ¿ok? Esta. Luego, esta N es el número de imágenes que se forma con dos espejos planos. Esta verde. N es número de imágenes que se forman con dos espejos planos y lo vamos a obtener dividiendo los 360 grados que hay en una revolución, 360 entre alfa, es decir, entre el ángulo de los espejos. Una vez que ya dividimos, damos 1. Dígame. Sí, ¿está transmitiendo algo usted o no? Estoy transmitiendo, no. O sea, esto está la pantalla. ¿No se ve la pantalla? No. Bueno, yo no. ¿El pizarrón no se ve? Ok. No. Saben que yo no pude ver la presentación del maestro, pero le digo, como la hora anterior, con el grupo anterior, me sacó, ya no, con otro grupo no pude bajar la lista de asistencia. No, o sea, hoy he tenido muchos problemas con Teams, ¿verdad? Pero bueno, entonces, déjenme, me voy a salir, no se vayan, me salgo y ahorita regreso, ¿ok? ¿Ya me ve o todavía no me ve? Yo sí lo veo, maestra. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, ahora sí. Ok. Si es que les decía, de repente como que se queda ciclado y pues bueno. Entonces, les decía, tenemos la intensidad luminosa, unidades es la candela, CD o la bujía decimal, BD. Tenemos el flujo luminoso, que sus unidades son el lumen y es LM. Tenemos la iluminación, ¿sí? Que se representa con los lux, LX, y un lux es una candela por cada metro cuadrado, o sea, entre metro cuadrado, o bien bujía decimal entre metro cuadrado. Es lo mismo, eso es lo mismo que decir lux. Y tenemos la conversión de 1 watt es igual a 1.1 candelas, o bien es igual a 1.1 bujías decimales. Y luego aquí ya tenemos las fórmulas que vamos a ocupar. Yo ya como que a la semana pasada les había pasado el formulario de todo el parcial, ¿ok? 2 hojas de libreta, 2 fotos, cada uno una hoja de libreta. Ok, entonces, aquí estas fórmulas son para este punto, el punto 2.1. Entonces tenemos la E, que es iluminación, aquí está, iluminación en luxes, es igual a I entre D cuadrada. Y es la intensidad de la fuente luminosa en candelas o en bujías decimales. Y D es la distancia elevada, pero hasta elevado al cuadrado, distancia en metros. Maestra, aquí no viene la D. No, porque ya saben que D es distancia y en metros. Entonces, iluminación es igual a intensidad entre distancia al cuadrado. Y esto es lo que yo les decía, que es la ley de la iluminación o bien la ley de inversa al cuadrado, ¿ok? ¿Sí? Que entre más lejos, ilumina más tenue, pero un área mayor, ¿se acuerdan? Luego, esta de aquí es la de los espejos planos angulares.
es decir, cuando ponemos varios espejos y se ven varias imágenes. N es el número de imágenes que se forman. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para saber el número de imágenes que se forman, dividir 360 entre el ángulo entre los espejos, ¿sí? 360 entre el ángulo que forman los espejos. Y una vez que ya dividimos, le quitamos 1. ¿Ok? Luego tenemos la ecuación de los espejos. La ecuación de los espejos me dice 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1 entre F. P, recordemos que es la distancia del objeto. Q es la distancia de la imagen y F es la distancia focal. ¿Ok? P, Q y F. ¿Qué pasa si a mí me dan nada más, me dicen que tiene tanta cantidad de grados, me dan me dan C, perdón, o sea, me dan C y me dicen son tantos grados para el espejo convergente. Es un espejo convergente y son tantos grados. Entonces, como nos están dando el ángulo que va entre el rayo incidente y el rayo reflejado, ¿ok? S, por lo tanto, F es igual a C entre 2, lo que me dan ese ángulo entre 2 y ya con esto tengo F, ¿ok? Que es la distancia focal. Luego tenemos otra fórmula para el aumento, ¿ok? M es el aumento, perdón, aquí. Estas tres pueden estar en centímetros, normalmente están en centímetros, pero puede estar en milímetros las tres, o las tres en metros. No podemos tener combinados. Si vamos a usar la fórmula, las tres son centímetros, o las tres son milímetros, o las tres son metros, ¿ok? Luego, M es igual a I entre O, que es I, el tamaño de la imagen, eso, el tamaño del objeto. Y entre o bien, tiene que ser también a menos Q entre P, que Q es la distancia de la imagen y P es la distancia del objeto, ¿sí? Cualquiera de las dos, ¿de qué depende? De los datos que tengamos, ¿ok? Luego tenemos aquí N, empezamos con lo de refracción, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Para sacar este índice de refracción, ¿sí? Es igual a seno de I entre seno de R, seno del ángulo de incidente entre seno del ángulo de refracción. ¿Ok? Esto es igual a V1 entre V2. ¿Qué es V1? ¿Qué es V2? ¿Sí? Recuerden que cuando es refracción, la luz viaja en dos medios diferentes, ya sea aire y agua, o sea, puede ser vidrio y aire, etc. Entonces, V1, el de arriba, es la velocidad de la luz en el primer medio. Y V2 es la velocidad de la luz en el segundo medio. Ambos los tenemos en kilómetros sobre segundo. Lo podemos tener en metros sobre segundo, pero los dos. Ahora, tenemos esta de aquí, que es la ecuación de las lentes, ¿sí? La ecuación de las lentes. 1 entre D, ¿sí? Que acuérdense que D les dije que es como P. La distancia al objeto, 1 entre la distancia al objeto más 1 entre la distancia de la imagen, de prima, que es como Q, es igual a 1 entre la distancia focal, no cambia. Y el aumento es igual a la imagen entre el objeto, o bien menos la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. ¿Sí? Es muy parecida esta a esta, donde D es P y D' es Q, y esta también es muy parecida. Son prácticamente iguales, ¿sí? ¿Cuándo vamos a empezar a ver todo eso y entenderlo? Pues vamos a hacer problemas, ¿sí? Entonces, copien eso, por favor. Voy a volver a marcarle a la maestra Blanquita. Y si no nos contesta, bueno, pues queda pendiente para otra clase, ¿sí? Pero quisiera que fuera en este parcial. ¿Para qué? Para que ustedes en este mismo parcial ya no tengan dudas de todo lo que necesitan antes de salir, que son las prácticas profesionales, que es el servicio social, y siempre les dijeron que el servicio social, pues,
dependía también de esos talleres, por eso queremos hablar con la maestra Blanquita. Pero bueno. Chicos, ¿hay dudas? No, profe, no hay dudas. No. Ok. Por el momento no. Excelente. Bueno, vamos a ver si nos contesta la maestra Blanquita. Si no nos contesta la maestra Blanquita y no hay dudas, le vamos a dejar hasta aquí y nos vemos la siguiente clase, que son 2 horas también, para hacer los problemas. Recuerden que ya no está, no, marca error con la maestra Blanquita. Es que le digo, está fallando el Teams. Bueno, la vez pasada estaban preocupados porque ¿cómo hacemos los problemas? No se mortifiquen. O sea, como todavía no vemos los ejemplos, no saben cómo hacer los problemas de tarea. ¿Ok? Esta tarea es la última tarea que les voy a pedir del parcial. Nos falta un tema, pero ese tema es teórico, ¿sí? Entonces, necesito, vaya, luego ya nos van a contestar unas preguntas de eso. Entonces, sí necesito que en el siguiente tema hagan sus anotaciones para que puedan hacer preguntas, ¿ok? Para que puedan contestar las preguntas. Pero tarea, este es el último tema. Lo vemos a partir de la siguiente semana. Alguien me decía el viernes, maestra, ¿vamos a tener clase? No, no vamos a tener clase los viernes. Son 2 horas el lunes y si no estoy mal, son 2 horas el miércoles. ¿Cierto, verdad? O 2 horas el jueves. Bueno, no me acuerdo si son miércoles o jueves, pero ese es el horario, ¿sí? Ese es el horario. 2 el lunes y 2 el otro día. Entonces, chicos, recuerden, hasta que hagamos los problemas van a saber qué onda. Ya tienen las fórmulas, ¿sí? Pero no están difíciles y más fáciles porque yo le digo, este problema está el ejemplo, este problema está el ejemplo. ¿Recuerdan? Entonces debe ser un poquito más sencillo. ¿Ok? Entonces, bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Quien tenga dudas se queda, quien no, pues nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho Yo tengo una duda. Gracias, cuídense. ¿La tarea el sábado? La tarea se entrega los sábados hasta antes de medianoche. Igual que el cuestionario. Ya una vez que tiene los problemas hechos, entra el cuestionario ¿cómo se llama? Contestarlo. Aquí, ahorita que dije un cuestionario, les voy a mandar un mensaje porque en el cuestionario, la última pregunta, no le puse la respuesta, entonces lo voy a tener que revisar de manera manual, ¿sí? Y entonces les voy a mandar el audio, decirle la respuesta correcta y ustedes ya van a saber si lo tienen bien o lo tienen mal, ¿ok? Entonces, pero eso ya cuando publique las calificaciones, ¿de acuerdo? Cuídense mucho entonces, chicos. Nos vemos, profe. Chaito. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles con el favor de Dios. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Chicos, la respuesta 7 del cuestionario San Francisco, esos
Esaú, ¿tiene alguna duda?